Gracias, Betty. Un privilegio estar aquí con todas ustedes. Y bueno, el seminario se llama Esperando al Amado. Ya Betty me presentó, soy Malú Cardona. Y queremos hablar en este momento básicamente de cumplir nuestro propósito mientras llega el amado. Cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Quiero hablar de la parábola de las 10 vírgenes porque nos habla también de lo que significa estar listas para su regreso y cómo vivir cada una de nosotras hasta que ese tiempo llegue. También estaré tratando otro tema, pero básicamente, ¿qué debemos aprender acerca de esta parábola de las 10 vírgenes que probablemente ya la predicó Betty? Pues bueno, algo nuevo. La parábola de las 10 vírgenes es una de las más mencionadas en nuestro tiempo, ya que trata precisamente del tiempo final, es escatológica. Esta parábola hace un gran énfasis en que debemos estar preparadas para la venida de Cristo. También es un cuadro perfecto de la venida del Hijo de Dios para buscar a su iglesia. Y es bueno que la leamos con mucha exégesis para poder identificar en cada punto de la misma lo que Dios quiere hablarnos. Este tema nos ayudará a estar siempre preparadas para el gran retorno de Jesucristo. Había 3 etapas en una boda judía en aquel entonces. La primera era el compromiso. Era un acuerdo formal hecho por los padres. Ellos pactaban, arreglaban ese matrimonio. La segunda era el desposorio, una ceremonia donde se hacían los novios un compromiso mutuo. Y la tercera era el matrimonio. Pasaba un tiempo antes del matrimonio y era que después de eso llegaba el novio en un tiempo inesperado. Esto nos ayuda a entender por qué la Escritura dice que María estaba desposada con José, pero que aún no habían consumado el matrimonio, porque había estas tres fases. En el tiempo de Jesús, la tradición en las bodas era que un grupo de amigas de la novia esperaban al novio cerca del lugar en el que se llevaría a cabo la fiesta nupcial para iluminarle el camino con lámparas cuando éste llegase. Entonces, para poder entender esta parábola, porque nos dice Mateo 25, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces, para poder entenderla, necesitamos identificar cada uno de los personajes representados y el tiempo en que ocurre este evento. La enseñanza es de estar siempre preparadas para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estar preparadas ahora, estar preparadas hoy, porque Él puede venir en cualquier momento. Cristo es representado como el novio, siendo así las 10 vírgenes, los cristianos creyentes o cristianos entre comillas, que no están preparados, pero que esperan a Cristo y la boda, el gozoso evento de su regreso. En Apocalipsis 19, 7 y 8 nos dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ¿sí? Se ha preparado para recibirle. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Aquí vemos este tiempo de preparación antes de la llegada del novio. Las mujeres esperaban la llegada del novio. Hay que empezar notando cuáles son las características que tenían en común aquellas vírgenes. Y voy a ir al pasaje para leerlo
detenidamente y que podamos identificar cada punto. Nos dice en Mateo 25, versículo 1, que entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite para sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí nos habla de velar, porque no sabemos el momento en que el Señor va a venir. Empezamos a notar que no solamente, aquí hay varios puntos en común, no solamente las vírgenes insensatas se durmieron, sino que las prudentes también se durmieron. O sea que este no puede ser nuestro reproche hacia las vírgenes insensatas, puesto que todas hicieron lo mismo. Otro punto muy importante que podemos notar es que tanto las vírgenes prudentes como las insensatas fueron invitadas a las bodas. Y este evento es muy importante, ya que esto es para aquellos cristianos que están dentro de la iglesia. Esta parábola nos habla de nosotros, de los cristianos que estamos dentro de la iglesia. Es un evento muy importante cuando el Señor venga por su iglesia, pero no todos están preparados, porque hay cristianos que viven con sus vidas descuidadas y no ven el regreso de Cristo como algo serio. Esta parábola para nada está tratando con personas no cristianas. Ahora vemos a las vírgenes insensatas y las prudentes que tienen varias características en común. Número 1, todas son invitadas a las bodas. Todas, número 2, todas terminan quedando dormidas. Número 3, todas están esperando al esposo. Entonces vemos que tienen cosas en común. Ellas tienen en común que están esperando al esposo, que están esperando que él llegue. ¿Cuál es aquella gran singularidad que poseen las vírgenes prudentes? ¿Qué es lo que las hace diferentes? Las prudentes tienen la preocupación de tener sus lámparas llenas, porque saben que el esposo vendrá. Y esto puede ocurrir en cualquier momento y necesitan estar preparadas. Ellas simplemente están listas. Y este es el punto principal de esta parábola. Las vírgenes que estaban listas, dispuestas, porque venía el novio, porque venía el novio. Vírgenes prudentes que tenían suministro extra de aceite. Pero ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué podemos aprender sobre estar preparados? Porque nos dice que estemos preparados porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. En primer lugar, debemos ponernos en la posición que nos corresponde
que somos nosotros la iglesia de Cristo. Somos nosotros la iglesia que espera al Señor Jesucristo. Entonces, debemos estar velando, debemos ser sobrios, debemos estar siempre alertas de que el novio puede venir en cualquier momento, siempre preparadas. También hemos visto sobre el retraso del novio. El verso 5 nos habla de una parte esencial de la parábola que nos dice que al tardarse el esposo, las vírgenes se durmieron. El Evangelio de Mateo fue escrito medio siglo después de la resurrección de Cristo y están teniendo una lucha constante con lo del retraso de su venida, porque ellos pensaban que Jesús volvía en esa misma generación. Y es importante que estas parábolas de Mateo están alentando a la iglesia a que se mantenga en un estado de alerta, incluso si están cansados de esperar. El apóstol Pedro, al parecer, también sostuvo la misma lucha con aquellos quienes cuestionaban el retorno de Cristo. Y es por esto que escribe en 2 de Pedro 3:9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Entiendes el propósito de la espera? Que todos podamos venir al arrepentimiento, que en nuestra generación nosotros podamos transmitir este mensaje, que podamos compartir el evangelio para que muchos vengan al reino de Dios, que nuestros hijos vengan al evangelio, que nuestros nietos. Dios nos está dando tiempo para predicar el evangelio y para que muchos puedan venir a el reino de Dios y entregar sus vidas. Hay simbolismos en los elementos utilizados en esta parábola y es importante verlos. Número 1, el esposo es Cristo, que viene por su iglesia. El esposo es Jesús y Él es el que viene por su novia. Número 2, las vírgenes son la iglesia que están esperando el regreso inminente de Cristo. Número 3, las fiestas de bodas representan el banquete de las bodas del Cordero que encontramos en Apocalipsis 19:9. Las bodas del Cordero. Y ahí dice que a su novia se le ha concedido vestirse de lino fino, resplandeciente. Siguiente número es que la llegada del esposo a la medianoche es el regreso de Cristo por su iglesia. No sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Él viene por su iglesia. Número 5, el cerrar la puerta representa el juicio final. Qué tremendo pensar que tenemos una puerta abierta delante de Dios ahora, pero que esa puerta se cerrará. Ese tiempo se terminará. Simplemente, en el momento que tú mueras, la puerta se ha cerrado. No necesariamente porque ha venido Cristo, la puerta se cierra porque se terminó tu tiempo, se terminó tu oportunidad de haber aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador y poder estar en las bodas del Cordero. ¿Qué emoción va a ser para nosotros poder estar ahí presentes en las bodas del Cordero y poder decir: Señor, gracias porque un día pagaste el precio de mi pecado para poder estar aquí, Señor, en este tiempo, para poder venir delante de ti con vestiduras blancas, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado. Vamos a ver algunos elementos que se presentan aquí. ¿Qué significa la lámpara? Las lámparas que tenían ellas. La lámpara significa diferentes cosas. Significa
el Evangelio de Cristo, porque en Salmo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. De la misma manera, nosotros hemos sido llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, tú y yo, para que otros, dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Juan 12:35. El Señor nos dice que tengamos ceñidos los lomos y las lámparas encendidas. En otras palabras, que estemos listos para su regreso en cualquier momento. Ya mencionamos que las 10 vírgenes son cristianos, pero aquí hay una situación que hay que analizar y lo quiero hacer con mucho respeto. 5 de ellas, de estas vírgenes, eran prudentes y 5 insensatas. En este versículo hay un problema. Como podrán notar, no todas las vírgenes son iguales. Se dividen en 2 grupos, a saber, las prudentes y las insensatas. La prudencia se define como la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. La prudencia dispone la razón de discernir lo verdadero, el bien del mal, lo que es correcto y lo que no es. En cambio, la persona insensata no muestra buen juicio o madurez en sus actos. La palabra tiene su origen en el latín y se compone de in, que significa negación, y el vocablo sensatus, cuyo significado es dotado de sentido común, de buena percepción y de juicio. Entonces, aquí vimos que las 5 vírgenes prudentes implica que ellas estaban conscientes de su rol como cristianas, discerniendo el bien del mal, presentándose en sacrificio vivo al Señor y cumpliendo con los mandamientos de Dios, versus las vírgenes insensatas, que no se esforzaron por entrar por la puerta angosta. No aprovecharon bien el tiempo, dejaron que su espíritu se fuera apagando. Pero ¿qué les pasó a este grupo llamadas insensatas? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. A diferencia de las prudentes, tomaron aceite para sus lámparas. Las insensatas tenían sus lámparas, pero se les olvidó un pequeño detalle, que no se prepararon adecuadamente. No tomaron aceite. ¿Qué representa el aceite? Pues varias cosas, pero es sinónimo de unción. De la misma forma como el aceite en las lámparas del tiempo antiguo mantenía la luz encendida por más tiempo, el aceite espiritual es el motor, lo que nos motiva, lo que nos despierta, es ese deseo de hacer las cosas que le agradan a Dios, de caminar con Él, de servirle. Y mi pregunta es, ¿hay en ti en este día ese deseo de amar a Dios, de adorarlo, de caminar con Él, de ser fiel a Él? Si no lo hay, pídele que ponga aceite en tu lámpara. Pídele que te despierte a un nuevo caminar con Él, a una nueva relación con Él, en la cual tú puedas estar cerca de Él o escuchando su voz. Vean la diferencia entre prudente e insensato. La lámpara está aquí. Nuestra lámpara es
su palabra. Su palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero si no la lleno de aceite, si no me motivo a cumplir con sus estatutos, si no le encuentro sentido a mi vida espiritual, me convierto en un cristiano insensato. Pensemos en qué es lo que refleja nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que nosotros transmitimos a otras? Dice que entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Para que nuestra lámpara funcione al 100%, tenemos que reflejar en nuestras vidas el amor de Cristo. Y es de continuo nos abastecemos de este aceite que nos dará el poder para hacerlo y para mantenernos firmes y ardientes mediante nuestras buenas obras. Todos los cristianos deben observar continuamente su propia condición espiritual y preguntarte, ¿estoy velando? ¿Hay aceite en mi lámpara? Que no escasee nunca. Pero ¿cuál crees tú que fue su descuido? Si el aceite representa el Espíritu Santo, pues habían dejado que el Espíritu Santo se fuera contristando y apagando en sus vidas. Se habían tornado espiritualmente tibias. Esto viene. ¿Por qué entra esta tibieza? Viene con el descuido a nuestra vida de oración, de congregarnos, de leer la palabra, y empezamos a amar al mundo más que a Dios. Las insensatas les pasó esto. Y por eso deseaban tener aceite con urgencia, porque el esposo había llegado. Y les dicen en Mateo 25, 7 al 8, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué quiere decir? Que estaban sin aceite. ¿Cómo estamos tú y yo? ¿Tenemos aceite en nuestras lámparas? ¿Estamos realmente buscando al Señor? ¿Hay fuego en nuestro corazón? Dios quiere que realmente estemos buscándole a Él. Estemos esperando su venida. Estemos esperando que su reino sea establecido en medio nuestro, primeramente en mi vida, luego en mi casa, en mi hogar, en mi familia, y que después pueda salir también para compartir a otros lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Ven la diferencia entre una virgen prudente y una insensata? Dejaron de esperar al amado, dejaron de realmente esperar la venida del novio. Se durmieron, sí, las otras también se durmieron, pero guardaban aceite extra. Mientras ellas iban a comprar, dice la escritura, que vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Cuando vinieron también las otras vírgenes insensatas, comenzaron a gritar, Señor, Señor, ábrenos. El único problema es que el esposo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Es triste llevar una vida de hipocresía. Es triste llevar una vida en que podemos venir a la iglesia, podemos hacer alguna cosa que aparenta que soy cristiana, pero que realmente no hay fuego en mi corazón. No hay fuego en mi corazón. Ahora, quiero enlazar esta parábola precisamente con el siguiente pasaje. Versículo 14 dice, porque el reino de los cielos
Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Estas 2 parábolas tienen que ver con los últimos tiempos. Aquí nos dice qué es lo que debemos de hacer mientras viene Jesús, mientras Él vuelve. ¿Qué es lo que hacemos como persona? ¿Y qué es lo que hacemos como iglesia mientras Jesús viene? Porque Él quiere encontrarnos ocupados en su obra, predicando su palabra, no contemplativos, sino activos en lo que Él nos ha llamado a hacer, usando con diligencia nuestro tiempo, no perdiendo el tiempo, no pensando mañana, sino que este es el tiempo de trabajar en su obra, de predicar su palabra, de traer otros a su reino. Dios quiere que seamos activos en lo que Él nos ha llamado a hacer, usando nuestro tiempo, talentos, dinero y pertenencias a fin de servir a nuestro Dios. La cuestión no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que Dios nos ha dado. El dinero, el talento que se emplea aquí, representa cualquier clase de recurso que se nos ha confiado a ti y a mí. Dios nos da tiempo, capacidades, dones y otros recursos de acuerdo a nuestras habilidades. Y Él espera que las usemos con sabiduría para su reino hasta que Él regrese. La cuestión no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Tal vez tú me dirás, es que no tengo talentos. Dios nos ha dicho que todos tenemos talentos que Él nos ha dado. Tal vez necesites desenterrar algunos talentos que en algún momento
dejaste de lado. Diferentes etapas en nuestras vidas nos hablan de diferentes situaciones. No es lo mismo cuando eres soltera y tienes tiempo, sirves en la iglesia, estás en la alabanza, desarrollas el don que Dios te ha dado, a cuando te casas, tienes otras responsabilidades, tienes niños pequeños que atender. Hay mujeres que piensan que esto es pérdida de tiempo. No lo es. Estos chiquitos que Dios te ha concedido son tu campo misionero. Es ahí donde tú vas a sembrar la palabra. Es ahí donde tú los vas a instruir. Es ahí donde les vas a hablar la palabra de mañana, de tarde, de noche, para que la guarden en su corazón. Si tú siembras la palabra desde que son jóvenes, no importa cuánto tiempo pase, ellos tendrán esa palabra en su corazón. Ellos sabrán. La cuestión no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con lo que tenemos. Pienso en una novia vestida de blanco, con un vestido precioso y botas de guerra. Sí, eres la novia, pero mientras esperas al amado, peleas la batalla de la fe. Estás en una lucha espiritual, estás en una guerra espiritual. Porque el lugar a donde Dios te envía ahora, donde quiere que sirvas, donde quiere que puedas hollar serpientes y escorpiones, no es para ir con zapatillas de cristal, sino con botas de guerra, con la espada de su palabra en una mano y el escudo de la fe en la otra. Eso es lo que Dios espera que tú y yo hagamos en este tiempo. Sí, tengo mi vestido de novia. Soy la novia que espera al amado. Y tal vez durante el día mi vestido pueda ensuciarse un poco, pero voy delante del Señor. Confieso mis pecados. Le digo cuánto le amo. Y mi vestido vuelve a estar blanco. Porque es Él. Es su sangre que nos ha lavado. Es su sangre que nos ha perdonado. La novia del Señor no es una mujer frágil que no puede moverse por no dañar su vestido. Es una mujer fuerte, lista para la lucha espiritual. Su palabra dice que fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. ¿Por qué se ríe de lo porvenir esta mujer? Porque sabe en quién ha confiado. Sabe dónde ha puesto su fe, sabe quién cuida de ella, sabe quién cuida de su casa, sabe quién cuida de sus hijos. No es una novia contemplativa, es una mujer activa en el reino de su amado. ¿Soy yo la novia que espera a su amado con expectativa de que puede venir hoy? ¿Soy yo esa novia? Como el padre en la parábola del hijo pródigo, que cada día salía para ver si veía venir a su hijo a lo lejos. Y aunque sabía que su hijo se había ido a un país lejano, no perdía la esperanza de que pudiese venir ese día, que hoy fuese el día de su regreso. Y creo que eso nos enseña a ti y a mí a esperar el regreso del Señor hoy. Cada día, listas, preparadas, porque el amado puede venir este mismo día. Y viene a buscar una novia limpia, sin mancha. ¿Por qué? Porque esta novia ha sabido lavar sus vestiduras en la sangre del Cordero. Porque sabe el costo que Jesús pagó para que tuviéramos vestiduras blancas. La pregunta es así, es como esperamos al Señor tú y yo, expectantes. Puede venir hoy, hoy puede ser el día, pero tengo urgencia de predicar el evangelio, urgencia de hablar a los que no han oído, urgencia de ir a las naciones, porque Él puede venir hoy. Dios quiere que vivamos vidas de santidad.
con nuestros vestidos resplandecientes, esperando la venida del amado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres el amado. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Jesucristo, tú pagaste con tu sangre en la cruz para que mis vestidos pudieran estar blancos, para poder ser esa novia que espera al amado. Gracias, Señor, que nunca infravaloremos el sacrificio tuyo en la cruz, que nunca perdamos de vista lo que a ti te costó, que cada una de nosotras podamos ir a tu presencia, que aprendamos a vivir vidas santas que te agraden, a no dejar nada para mañana, porque puedes venir hoy, a estar preparadas con nuestras lámparas encendidas, con el Espíritu Santo en nuestra vida, que nos guía a toda verdad. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Ayúdanos a ser esa esposa que te espera cada mañana, cada tarde, como ese padre que salía a esperar al hijo, con esa expectativa de que puede ser hoy. Y la pregunta es, quiero estar preparada para cuando Él venga. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, porque tú pagaste el precio de mi pecado. Tú me lavaste. Ayúdame a vivir en esa santidad que requiere tu presencia cada día. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Amén, qué bendición, ¿verdad? Otra vez Dios hablándonos de la misma parábola, pero bueno, con otra perspectiva. Dios te está hablando, Dios me está hablando y tenemos que prestar atención a todo lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Pero, querida, yo te quiero hacer unas preguntas. Acerca de tu tema, no de las bodas, que ya lo volviste a esclarecer, creo que ya no tenemos tanta duda, pero una de las cosas que tú mencionaste, que dijiste que a veces es por distracción que no ejercemos los dones o que nos dormimos. ¿Por qué la iglesia de ahora le da miedo ejercer sus dones? ¿Porque no cree que tiene o por qué crees tú? Bueno, primero es importante saber que Dios nos ha dado a todos al menos un don. Y eso lo vemos en la parábola. Al menos un don. Al menos un don. O sea, pero todos tenemos dones. Sí, todos, el Espíritu Santo nos da. Si tú has recibido a Jesucristo, tienes un don. Okay. ¿Sí? Y unos son los dones naturales y cuando venimos a Jesucristo, Él nos imparte también dones sobrenaturales, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué da miedo ejercer los dones? Bueno, sí tengo que decir que hay algunos dones que han sido abusados. ¿Me explico? En el pasado ha habido dones que no han sido usados con sabiduría. Mis primeras experiencias, bueno, yo nací en el Evangelio, yo nací en la iglesia, yo ahí estaba toda la vida, de niña, de adolescente, pero yo estaba en una iglesia muy tradicional, a la cual amo mucho, pero mis primeras experiencias con el Espíritu Santo fueron a través de una persona que no era muy sabia. Y de repente en medio del culto, en medio de la predicación, se levantaba orando en lenguas, ¿me explico? Aunque es bueno orar en lenguas, por pero supuesto, hay su momento, pero ¿verdad? Entonces creo que eso hizo que algunos tuvieran reticencia a ver los dones siendo usados en la iglesia, como Dios quiere que los usemos, con sabiduría. Ok, pero a todos, la palabra de Dios en San Pedro, por ejemplo, dice que todos se nos ha repartido un don. Bueno, si el de servicio, si el de enseñanza, exacto, si el de hablar bien, si el de ser hospedador, eso, hospitalidad, el de ayuda, el de orar por los enfermos, el de, si sabes hablar, hablas, o sea,
todos hay algo, y si algo nos da el Señor a las mujeres es poder hablar. Creo que ese es el trabajo que tal vez tenemos pendiente en la iglesia. Se ha creado a veces la idea de que los que sirven o los que predican aquí es una élite. Exacto. Es un grupo de personas privilegiados que Dios usa. Y los demás, pues estamos aquí para sentarnos. Eso no es así. Todos tenemos que estar involucrados en la obra del Señor, de una manera o de otra. Si no podemos predicar el evangelio, podemos dar un folleto. Pero afuera podemos predicar a las amigas. Y podemos predicar con nuestra vida. Exacto, eso es primeramente. Yo conozco personas que han hablado a mi vida con su manera de vivir, más que con lo que han predicado, con su manera de vivir. Entonces, eso pues sí, el problema ha sido tal vez un abuso en el pasado. Un abuso, pero ahora nosotros tenemos las redes para hablar. Ahora con esta pandemia podemos hacer Zooms para compartir la palabra a los familiares. ¿Estás de acuerdo? Para compartir el testimonio mínimo, ¿verdad? Para dar un estudio. Porque si tenemos esas lámparas y ese aceite, entonces ahora no te olvides, Betty, que mi testimonio y mi palabra tiene que estar respaldado con mi vida. No, amén. Tiene que estar respaldado con una vida de santidad. ¿Sí? ¿Por qué es tan difícil a veces alcanzar a nuestros propios hijos en nuestra casa? Porque no damos el ejemplo. Porque nos conocen. Y dice, mira, esa que ves ahí hablando tan bonito, la vieras en casa. Vieras cómo es, vieras lo que dice. ¿Sí? Entonces, mi primer campo misionero es mi hogar, es mi casa, es mi familia. Y ahí ejercemos todos los dones. Y ahí tienes que ejercer todos los dones. Y los frutos del Espíritu. Y el fruto del Espíritu, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. No, ya si practicamos en la casa, la podremos hacer después con los familiares, ¿verdad? Ahora, porque es importante, chicas, que estemos conscientes de que a todos se nos va a decir, a pedir cuentas. Porque a todos un día Dios nos va a decir, bueno, y el don que te di, no, es que yo no lo sabía, Señor, ¿por qué no investigaste cuál era? ¿Y por qué no lo pusiste en práctica? Para que si ese no era, pues hubieras ejercitado otro, ¿no? Pero no nos damos cuenta, fíjate bien, que si no lo ponemos en práctica, no damos rédito. O sea, no hay multiplicación. ¿Estás de acuerdo con eso? Que la práctica, pero la práctica hacia el monje, ¿verdad? Lo que pasa es que si yo pongo en práctica mi don va a ir creciendo. Así es. Mi don se va a ir desarrollando. Pero si lo escondo, como hicieron el de la parábola, que lo escondió, ¿sabes qué me llama la atención? Que dice que lo escondió por temor. Por temor. O tenía vergüenza temor, también. ¿me explico? Y yo creo que hay gente en la iglesia que esconde su don por temor. Por temor, por vergüenza, porque cree que otros son más que ella, porque no ha sanado tal vez el corazón. Hay cosas, se siente que inferior. No sirve, inferior, ¿verdad? Pero definitivamente yo creo que cuando uno puede poner en práctica esos dones, si los hacemos, si los ejercitamos, Dios nos puede añadir otros dones. Amén. ¿Estás de acuerdo con eso? Porque ya tenemos seguridad. Porque te fijas que al que tenía 5 talentos, lo multiplicó a 10. Exacto. Y el talento del 1 se lo dio al de 5. Exacto. Porque los usaba. Exacto. Entonces es importante, de verdad, estas parábolas, que son las 3 últimas, son para este tiempo. Y debemos estar muy conscientes de que debemos estar esperando al amado como las novias gozosas ahorita con el gozo y el vestido, pero practicando, ejerciendo, yo creo, más bien, esos dones que Dios nos ha dado. ¿Estás de acuerdo? Amén. Ok, preciosas, así que es tiempo de que ejercitamos los dones que Dios nos ha dado. Y miren, tenemos que aprovechar esta pandemia, porque de que Esther en la casa, ok, haciendo puro quehacer como Martas afanadas, bueno, sí, al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Podemos usar los muros, podemos usar el teléfono, podemos usar las redes para compartir la palabra de Dios, pero algo muy importante es también orar por la gente.
imponer nuestras manos, aunque sea a distancia. Pero orar, liberar, ahorita hay muchísima gente que está necesitando nuestras oraciones como iglesia. Y si la iglesia se atemoriza y si la iglesia no ejerce el don, nos ponemos como el talento debajo de la mesa y no alumbramos a los demás. Y debe ser así, que alumbremos, ¿no? Para que los demás vengan a Jesús. Y queremos aprovechar este momento para orar por los que están necesitados. Yo voy a orar por todos los que tienen ahorita peticiones, ¿sí? De enfermedad, pero yo te voy a pedir a ti que nos ayudes a orar, porque podamos discernir los dones que tenemos y ponerlos en práctica en este tiempo, antes de diciembre. Amén. ¿Qué tal si el amado viene? Amén. Así que le tenemos que entregar un rédito. ¿Cuál es? Ejercer los dones, y yo voy a orar por todas las personas que ahorita están enfermas, que están pasando por necesidad, y tú vas a orar por eso para que nos use Dios en este momento, ¿sí? Seamos esa luz, porque la lámpara y el aceite tienen que alumbrar. Las vírgenes, yo me imagino esa procesión, iban alumbrando con la luz, ¿sí? Cuando iba a venir, ¿verdad? El novio, y de alguna manera la iglesia tiene que alumbrar en este mundo de tinieblas. Vamos a orar. Padre, ahora nos unimos para orar, Señor, como tu pueblo, como iglesia, en este momento, porque, Señor, estamos por entrar en otro tiempo de confinamiento, y, Señor, hemos oído que hay rebrote de virus, pero en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Padre amado, que el temor no haga presa de nuestros corazones, y oramos, Señor, para que seamos guardados del mal, y la sangre de Jesús nos cubra a cada una de las que estamos aquí. Y Dios mío, oramos por toda la gente que ya está en los hospitales. Oramos, Señor, por todos los hospitales que ahí se están recibiendo a las de COVID. En el nombre de Jesús ordenamos que se seque ese virus, que en el nombre de Jesús, Padre, la gente sea sanada, Padre, sea liberada. Oh Dios, porque hay poder en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la sangre de Jesús nos limpia, nos sana, nos restaura. Así que si hay alguna que esté enferma ahorita, si tú estás enferma, si tienes una necesidad de oración, de sanidad, extiende tu mano y cree que el milagro llega a tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, toca ahí a cada una de mis hermanas. Si hay cánceres, seca, Señor, esos cánceres. Si hay tumores, en el nombre de Jesús, Señor, sean secados. Oh Padre, si hay gripa, si hay COVID, si hay neumonía, si hay diabetes, Padre, en el nombre de Jesús, se vaya, que salga de nuestro cuerpo, porque la sangre de Jesús es poderosa, Padre, y guárdanos a cada una de nosotras, guarda nuestras familias, escóndenos, Dios, escóndenos, la sangre de Jesús, oh Dios, nos cubra y pasa como en el tiempo, Señor, de Israel, que pasó el ángel, Señor, y Dios no tocó las vidas porque estaban cubiertas con la sangre de Jesús. Hoy te pido que guardes estas mujeres, guardes a las pastoras, a las líderes, guardes a cada persona que te sirve, Dios mío. Protégenos, reprendemos las obras del maligno en esta hora, en el nombre de Jesús. Toda pandemia, toda obra del enemigo sea reprendida, y declaramos tu poder en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, queremos también pedirte que este sea un tiempo en que tú nos uses para tu reino, nos uses para tu gloria, Padre, que aprendamos, Señor, a usar los dones que nos has dado, que podamos estar siempre anhelando usar esos dones para tu reino. Amén. Y yo te pido que las mujeres que están ahora viéndonos puedan multiplicar sus dones y encontrar los dones que tú les has dado para ejercitarlos, Señor, para ponerlos a tus pies, para usarlos en tu iglesia, para usarlos, Señor, en su casa. Amén. Que podamos realmente, Señor, tener un discernimiento de los dones que tú nos has dado. Amén, pero, Señor, que empecemos
con lo poco, que empecemos con lo mínimo, porque tú nos llevarás a lo más. Amén. Que podamos Así ser es. siervas Señor, lo tuyas, creemos. que caminan contigo creemos. y que predican tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Qué maravilla, ¿verdad? De verdad, te recuerdo dos cosas. La iglesia tenemos el mejor regalo que es Jesucristo, Amén. de salvación, y Amén. tenemos la más grande esperanza de que Él viene pronto, ¿verdad? Amén. Yo quisiera que vieras este video que vi